Aragón se la juega el 8 de febrero. En estas elecciones los aragoneses y aragonesas tienen que elegir qué modelo de comunidad quieren. Si un Aragón basado en la confrontación, el ruido o los ataques personales, o un Aragón que mira a su tierra, sus pueblos y su gente. Jorge Azcón o Pilar Alegría. Hoy en Zona Roja pasamos un día con la candidata del PSOE a presidir Aragón, con Pilar Alegría. Gracias por acompañarnos en esta Zona Roja que se emite a través de YouTube. Empezamos. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. My heart is beating like a jungle drum. Rocotoco, rocotoco. Bueno, Pilar, gracias por acompañarnos, por dejarnos acompañarte en este día de campaña aquí en Aragón. Muchas gracias. Gracias por acompañarme, vosotros a mí. Pilar, ha sido una campaña marcada por este inicio con unos días de retraso, por el luto por el trágico accidente de Adamuz. Un luto que han respetado a medias, la ultraderecha desde luego no lo ha respetado, ¿no? No, así lo decidió yo cuando fuimos conociendo la trágica información, ¿no? y bueno, el número de víctimas que se había provocado en este accidente en Adamuz. Yo rápidamente además trasladé que cancelaba mi agenda y ya en esas mismas horas o horas posteriores me puse en contacto con todas las fuerzas políticas para trasladarles la necesidad de parar la campaña, porque creo que eran días, ¿no? Lógicamente, de trasladar un recuerdo, un reconocimiento y de respeto absoluto. Es verdad que además coincidió con la solicitud, ¿no? o la propuesta del presidente del Gobierno de llevar adelante estos 3 días de luto oficial y todas las fuerzas políticas lo hemos respetado. Bueno, la ultraderecha, todos los aragoneses han podido ver que han continuado con su agenda. Bueno, tendrán que ellos que explicar porque ante una tragedia, ¿no? tan importante han decidido continuar con su agenda política en vez de guardar lo que nosotros entendíamos, lo que yo al menos entendía, esos días de respeto sobre todo y de recuerdo hacia las víctimas. Y además, fíjate, cuando empezamos la campaña recordaba efectivamente que después de estos 3 días y recordando que aunque haya terminado ese luto, esa tragedia nos obliga, a mí personalmente me obliga y creo que a todos los dirigentes políticos que concurrimos en los distintos partidos a hacer una campaña digna y a hacer una campaña a la altura. Desde luego, por mi parte, no va a quedar porque es lo que llevo haciendo desde el minuto 1, ¿no? Los aragoneses merecen una campaña propositiva, una campaña constructiva y yo, lógicamente, es lo que voy a hacer porque mi tierra no se merece menos. Lo estamos viendo, además hoy has empezado el día con mujeres, en un encuentro con mujeres. ¿Qué mensaje político manda eso, empezar con mujeres? Bueno, es el corazón fundamental de Aragón. Sin las mujeres, sin esa fuerza de las mujeres, desde luego Aragón no sería lo mismo. Y además, bueno, hemos hablado lógicamente de la importancia de los servicios públicos. Sin esos servicios públicos, pues todo, digamos, se complica en la vida de las personas, de las mujeres, por supuesto, en particular, y les he trasladado varias propuestas que a mí, desde luego, me parecen fundamentales y que me gustaría poderlas desarrollar a partir del 8 de febrero. La primera, fundamentalmente, va muy directa a un tema que nos preocupa especialmente a las mujeres, como es esa detección precoz del cáncer, la mejora de los cribados. Aquí en Aragón, hoy una mujer para recibir su primera mamografía tiene que esperar hasta los 45 años y desde luego mi compromiso con las mujeres y más, bueno, pues después de lo que hemos visto, ¿no? que ha sucedido en otras comunidades autónomas, planteo y que quiero plantear y quiero desarrollar que esa mamografía en la sanidad pública no sea a los 50 años, sino que se adelante hasta los 45 y no finalice a los 70, sino a los 72, porque también se están detectando cánceres más allá de los 70 años. Por tanto, creo que es una medida que, en definitiva, va a la protección
de la salud de las mujeres en un tema tan específico y tan concreto y tan difícil, ¿no?, como es el cáncer, en este caso de mama. En segundo lugar, plantear desde la atención primaria que haya consultas específicas para la salud integral de las mujeres, sobre todo en etapas que todas llegamos, que todas pasamos, como es la menopausia, y por supuesto también con la perspectiva de la salud sexual y reproductiva. Además, aquí en Aragón hay una unidad de reproducción asistida a la que yo, desde luego, como presidenta, le quiero incrementar los recursos, sobre todo pensando en las mujeres más allá de los 40 años que quieren ser madres, que no pueden, que tienen dificultades y que además, para poder ejercer esa maternidad, tienen que salir muchas veces a buscar, ¿no?, en la sanidad privada, con el coste que esto conlleva, y por tanto también mi compromiso es que con esa unidad de reproducción asistida se atienda a mujeres más allá de los 40 años. O sea que, bueno, hemos hablado lógicamente de muchas otras propuestas, ¿no?, que desde el punto de vista de la educación, de la importancia de la dependencia, que no pasen meses y meses y meses para que tus familiares sean valorados. Bueno, los problemas del día a día que afectan tanto y que especialmente afectan a las mujeres. En el diálogo que has tenido hoy ya se han trasladado algunas de mis cuestiones. Supongo que también cuando te encuentras con las mujeres por la calle, ¿crees que ellas, que nosotras, las mujeres, nos sentimos respaldadas por la política? Bueno, sí, y si no es así tenemos un problema serio, o te diré más, si alguna siente que no es así, evidentemente tenemos que mejorar. Hombre, gracias a la buena política, a la política útil y a la política constructiva, hemos dado avances muy importantes. El primero, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. Cuando hablamos de la subida del salario mínimo interprofesional, más allá de los porcentajes, más allá de las cifras, hay cara y ojos de personas, y especialmente de mujeres. Y esa subida de pasar de 735 euros a 1.184 euros, sobre todo a quien me ha beneficiado ha sido a las mujeres. Cuando hablamos de las pensiones no contributivas, que son las pensiones más bajas, suelen también recaer en las mujeres. Que hayamos sido capaces de incrementar con el coste de la vida esas pensiones también ha ido directamente a las mujeres, o incrementar el permiso de maternidad y paternidad a las 19 semanas. Evidentemente es una medida también, ¿no?, que ha beneficiado también directamente a las mujeres. Muchas, la ley de igualdad, la ley de paridad, es verdad que han sido, por decirlo antes, me preguntabas, la política, ¿las mujeres se sienten representadas o se sienten respondidas a través de la política? Yo diría que sí, que seguramente estoy convencida que tenemos que seguir mejorando y avanzando. Ahora bien, todas estas políticas que te trasladaba han sido gracias también a políticas propuestas y planteadas siempre por gobiernos del Partido Socialista y, curiosamente, siempre con el voto contrario del Partido Popular. En Aragón hay más privatización que nunca desde que gobierna Jorge Azcón. Por ejemplo, en sanidad, aunque prometió reforzarla, se han destinado millones de euros de presupuesto a empresas privadas. También hay recortes de camas en los hospitales. En educación, estos días la comunidad educativa se ponía en huelga porque hay recortes de auxiliares y de docentes. Y eso que Jorge Azcón prometió proteger la educación pública aragonesa. En vivienda, Aragón es la tercera comunidad autónoma donde más suben los precios y Jorge Azcón se empeña en boicotear la ley de vivienda. En definitiva, más privatización, menos servicios públicos. Te quiero preguntar también por los insultos machistas. Tú has recibido multitud de insultos machistas desde incluso antes de ser nombrada candidata a la presidencia de Aragón, pero especialmente durante esta precampaña y campaña. ¿Qué opinión te merece que la ultraderecha y la derecha recurra a eso? Bueno, porque hay gente que, yo creo que la derecha y la ultraderecha, cualquier cosa les vale para ganar. Están dispuestos a cualquier cosa para ganar. Y en el cualquier cosa me refiero a destrozar o deshumanizar a tu adversario político. Y el insulto y el desprecio se ha convertido en su estrategia política. Y fíjate, a mí, lógicamente, intentas, bueno, tomártelo con la cabeza fría
intentas incluso armarte de mucha paciencia, ¿no? Pero yo cuando recibo esos insultos siempre pienso sobre todo en cuántas chicas, cuántas mujeres están viviendo por lo mismo y no lo sabemos. Cuántas chavalas quieren ser, pues a lo mejor la delegada de clase, o alguna mujer que quiere ser la representante de los trabajadores, o que quiere tener un puesto, optar a un puesto de responsabilidad en su fábrica. Sí, desgraciadamente, mira, hemos avanzado mucho, porque esto es innegable, pero a las mujeres se nos ataca por el simple hecho de ser mujeres, se nos ataca por cómo nos vestimos, por cómo nos peinamos, por si nos maquillamos o no, por si hablamos mucho o hablamos poco. A las mujeres incluso se nos ataca y se nos insulta hasta por errores que han podido cometer hombres. Y en esto, desgraciadamente, nos queda mucho por avanzar, porque es verdad que muchos de los insultos que recibimos solamente recaen en nuestras espaldas. No son insultos que se den hacia ellos, y eso también lo he vivido. O sea, he vivido situaciones o momentos donde a mí se me pedían, a raíz de un bulo, se me pedían explicaciones, se me señalaba directamente, y sin embargo algún otro hombre, algún otro compañero que estaba en esa misma situación, nunca nadie se dirigía hacia él. Eso te iba a preguntar, si fuese un hombre el candidato a la presidencia de Aragón, ¿crees que hubiese recibido ese tipo de insultos? No, para nada. Seguramente, quiero decir, lógicamente antes que yo ha habido hombres, ha habido compañeros que han sido cabezas de lista, y se les criticaba, se les insultaba, porque en esto del insulto, ¿no?, y de la deshumanización, la derecha se siente muy cómoda. Pero es verdad que hay ciertos insultos que solamente recaen en nosotras, ¿no? Ciertas valoraciones, comentarios, desprecios que nos lo hacen solamente a nosotras por ser mujer, claramente. Te quiero preguntar ahora por el proyecto político. ¿Qué diferencia el proyecto político de Jorge Azcón con el proyecto político de Pilar Alegría? Pues mira, su modelo es el modelo de las derechas, de la división, que es lo que hemos visto aquí, la confrontación permanente, pero por supuesto, y también tan preocupante como esto, es el modelo de la privatización, que desgraciadamente es un modelo que está copiado a lo que está pasando y a lo que se está haciendo en todas las comunidades autónomas donde está gobernando el Partido Popular. O sea, yo digo, el gobierno de Azcón, con lo que más rima es con la palabra privatización. Y frente a ese modelo de las derechas, porque es un modelo que defiende Azcón, pero que también defiende la ultraderecha. O sea, aquí hemos tenido un gobierno durante algo más de 2 años, que ha sido un gobierno liderado por el Partido Popular, pero que Vox lo ha mantenido ahí permanentemente, unas veces dentro del gobierno y otras en diferido. Ahí han estado, como digo yo, 2 partidos políticos que son siglas diferentes, pero proyectos y formas similares. Y frente a ese modelo de las derechas, el modelo de los derechos, que es lo que yo defiendo. Por eso además el nombre de mi cartel, por Aragón, porque yo quiero además ser la próxima presidenta de Aragón, gobernar Aragón desde Aragón y sobre todo consolidando, protegiendo, mejorando los derechos públicos de todos los aragoneses y de todas las aragonesas, de nuestra educación, de nuestra sanidad, de nuestra política de vivienda, nuestras políticas públicas en general, que es lo que en definitiva permite que los aragoneses puedan decidir vivir aquí, vivir en Aragón, vivir en cualquiera de los 731 municipios que tenemos y además vivir y cada vez hacerlo mejor. Eso te iba a preguntar por vivienda. Aragón es una de las comunidades donde tiene unos precios más altos y aún así Azcón se niega a cumplir la ley de vivienda. ¿Por qué crees que no cumple la ley de vivienda? Desde luego por un dictamen, ¿no?, del PP de Génova, total. Pero bueno, sí es un problema de los aragoneses y aragonesas. Sí, bueno, esto para empezar, quiero decir, aquí hay un mandato, ¿no?, un mandato desde Génova de el no a todo. No es una obsesión política, cualquier propuesta, aunque sea buena para los aragoneses, si es una propuesta que llega en este caso por parte del Gobierno de España, la respuesta está clara, es el no por el no, independientemente que con eso perjudiques a los aragoneses. Y aquí tenemos la ley de vivienda. 7 de cada 10 aragoneses vivimos en zonas que tendrían que ser declaradas zonas tensionadas. No quiere. ¿Por qué? Por obsesión política, ¿no?, por seguir el mandato de lo que se les manda desde el Partido Popular, desde la sede de Génova. Sin embargo,
Nos olvidamos que si aplicáramos esa ley de vivienda aquí en Aragón, los precios de los alquileres se reducirían, como está pasando, por ejemplo, en el caso de Barcelona o en el caso de A Coruña, donde los vecinos de estas ciudades han visto cómo su precio del alquiler se está reduciendo. Entonces, yo desde luego lo tengo claro. Como presidenta de Aragón, aplicaré la ley de vivienda. Aplicaré la ley de vivienda. Y desde luego para mí, y les diría, el segundo plan más importante a desarrollar desde la presidencia de Aragón es un plan de vivienda pública y asequible. Pública y asequible. También te diré, creo que algo hemos aprendido a lo largo de la historia y me parece básico y fundamental, si queremos tener un buen parque público de viviendas, hay que blindarlo. Es decir, con la vivienda pública no se especula. La vivienda pública es siempre pública. Con lo cual, tenemos también, ¿no?, que darnos cuenta que si hablamos de vivienda pública y asequible no puede ser esos 900 euros que yo estoy escuchando aquí desde el Gobierno de Aragón. No. Mi compromiso, desde luego, es que en esas viviendas públicas y asequibles ningún aragonés tenga que pagar más de 500 euros. Desde luego, de lo que sí que habla Jorge Azcón en todas sus intervenciones, ya sean en medios de comunicación o en actos, es de Pilar Alegría. ¿Crees que tiene sentido que el principal argumento del presidente de Aragón sea hablar de la oposición? Ay, yo es que canto muy mal, pero si no te tararearía la canción esa de Se llama Obsesión, ¿no? Pero fíjate, yo siempre he creído, ¿no?, que y más cuando estás en el gobierno, tu obsesión es hablar de la candidata que representa en este caso al principal partido de la oposición hasta el 8 de febrero, es porque no tienes proyecto propio, es porque no tienes propuestas que trasladar a la ciudadanía. O mejor dicho, no quieres explicarle a los ciudadanos cuál es tu proyecto. Fíjate, o sea, con la cantidad de días y momentos y horas que tiene una campaña electoral para poderte dirigir a los aragoneses y contarles qué es lo que quieres hacer el día de mañana, cuáles son tus propuestas, que a mí me parece lo verdaderamente rico o interesante, es lo que se tiene que hacer en una campaña electoral y es lo que esperan además los electores. Y bueno, pues veo que el candidato del Partido Popular pues dedica esta campaña electoral, bueno, pues, a hablar de mí, a criticar mi campaña, si saco unas impresiones u otras. Bueno, oye, él verá. Yo no me voy a descentrar, yo me voy a dedicar a lo importante, a hablar de los problemas de los aragoneses y a hablar de las soluciones que quiero desplegar si tengo la confianza de la ciudadanía de mi territorio, de mi tierra, a partir del 8 de febrero. Y Pilar, ¿qué le dirías a quien duda ese 8 de febrero entre votar o quedarse en casa? Pues primero que es muy importante que sean conscientes las personas de lo que está en juego este próximo 8 de febrero, porque lo que nos jugamos es el futuro de Aragón. ¿De qué Aragón queremos construir? Si queremos un Aragón donde un vecino, por ejemplo, no de la Vieja, no tenga que esperar más de un mes para ser atendido por su médico. O donde, si no queremos un Aragón, donde cualquier vecino, por ejemplo, de Pinseque, tenga que esperar, ese padre o esa madre tenga que esperar más de 2 años para que les hagan un colegio que llevan esperando. O no quiero tampoco un Aragón como, por ejemplo, un vecino de San José o de Las Delicias. Ven cómo no disfrutan todavía de esa línea del tranvía y se pueden mover por la ciudad como lo hacen otros vecinos del norte o del sur de la ciudad. O yo no quiero ese Aragón donde un joven de Benasque, para poder vivir en su municipio, tenga como mínimo que pagar 700 o 800 euros por viviendas que no llegan a 50 metros cuadrados y se tengan que estar en algunos casos sacando la autocaravana para irse fuera del pueblo para poder encontrar unas condiciones para poder vivir. Ese no es el Aragón que yo quiero. Yo quiero un Aragón, como te decía anteriormente, donde la gente pueda vivir bien. Y para ello es fundamental que cuidemos esos servicios públicos, esos derechos públicos. Y eso es lo que está en riesgo y es lo que se decide el próximo 8 de febrero. Y yo quiero además que la gente salga a votar con ilusión, con esperanza, con optimismo, no en contra, no movidos por el odio, sino movidos por la esperanza y la ilusión. Y yo, desde luego, estoy confiada
que va a haber una importante movilización el 8 de febrero y que la ciudadanía, espero, que opte por ese modelo de la esperanza, ese modelo de los derechos, ese construir Aragón todos juntos que representa el Partido Socialista. Desde luego tú estás haciendo una campaña, sobre todo en redes sociales, ilusionante, en positivo. La verdad es que te estás desenvolviendo muy bien en esas redes sociales. ¿Qué quieres que quede de ti cuando termine la campaña, cuando pasen las elecciones? ¿Qué quieres que la gente diga de ti? Hombre, pues me encantaría que dijeran, oye, qué buena campaña ha hecho la que hoy es presidenta de Aragón. Entonces, ojalá sea esto, ¿no? Ojalá esta campaña electoral, ¿no? me permita llegar a todos los municipios, a todos los ciudadanos independientemente de la edad, a todos los pequeños municipios, también a los más grandes y bueno, sea lo suficientemente ilusionante, movilizadora, para que el 8 de febrero por la noche, ¿no? digan, oye, pues fíjate, o sea, Pilar Alegría hizo esta campaña muy, como digo yo, es una campaña muy en ruta constantemente y es verdad que intento, lógicamente, atender a los medios más tradicionales, ¿no? Pero me parece que también hay que posibilitar y permitir que quizá un público más joven, ¿no? que se informa mucho más a través de las redes, pueda conocer también, ¿no? las propuestas que les afectan a ellos y a ellas también, pues eso, a través de las nuevas estas incursiones que yo estoy haciendo también en redes, en podcast, bueno, en utilizar todos los mecanismos que tengo para que a los aragoneses les lleguen, ¿no? todas las propuestas y sobre todo mi forma de entender la futura presidencia del Gobierno de Aragón. Pero mira, oye, que me lo preguntas así, decir, oye, pues mira, hizo muy buena campaña y hoy es la presidenta de Aragón. Pues desde luego muchísima suerte, Pilar, esperamos que seas la próxima presidenta de Aragón. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta Zona Roja. Gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal Zona Roja. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you.